hemos empezado la entrevista hablando sobre este sistema de justicia oral y acusatorio, que magistrado, esto implicó mucha capacitación de toda la gente del Poder Judicial, incluso hasta recuerdo, yo estaba empezando en esto del periodismo y recuerdo que me tomé igual unos cursitos que de repente se complicaban porque tampoco estaba muy enterado del antiguo. ¿Quisiera que los medios aún estén capacitados para manejar esa información, estimado Alexander? Pues yo creo que todavía nos falta mucho, ¿no? O sea, también los medios de comunicación tenemos que asumir responsabilidad, lo platicamos hace 2 programas, ¿no? Esto que hablaba usted de la identidad, ¿no? De que pues todavía no eres culpable y hasta que se muestre que sí lo eres, entonces tienes que cuidar, sobre todo la cuestión de las pruebas, magistrado, ¿no? De sí, sí, efectivamente. Puede entorpecer las investigaciones. Efectivamente, a veces la identidad, cuando se trata del acusado, tiene que ver con el respeto a su dignidad y que no se le trate como culpable sin haber sido todavía condenado por el delito del que se le acusa. Pero también el caso de la víctima, por ejemplo, el hecho de que se esté ventilando en los medios de comunicación el nombre, etcétera, lo podría poner en riesgo por una venganza criminal, Claro. por un lado, y por otro lado la revictimiza al estar de boca en boca en los medios de comunicación, en la opinión pública. Es esta chava, la que violaba. Exactamente, sobre todo delitos que son sensibles, ¿no? Pero por otro lado también, inclusive hay que resguardar la identidad desde los mismos testigos, porque si tú revelas la identidad de un testigo, pueden pasar 2 cosas: una, que no quiera ir a juicio porque pues ya siente temor, o porque ya pues siente que se ha atentado contra su dignidad porque su nombre está igual ventilándose. Y ya no va a querer ir a testiguar, ¿no? Exactamente, o tendrá temor de que pudiera haber una venganza contra esa persona. Y la segunda consecuencia pudiera ser un peligro real, de que el criminal lo identifique y quiera una venganza, o que quiera impedir que comparezca para que no pues, realice un testimonio en contra de la persona acusada, ¿no? Porque qué pasa que de repente aparecen en algunos medios, ¿no? Y la vecina tal que vive en tal calle, que su casa es rosada y tiene una planta de mango ahí, fue la que vio todo, ¿no? Y lo van a demandar a llamar para que hable ante el juez. Y sí, pues se puede interpretar el proceso. Efectivamente, eso puede ser inclusive la diferencia entre una persona que es condenada por el delito que cometió o que es absuelta porque no hay pruebas, ¿no? Porque los testigos no quieren comparecer, ¿no? Entonces, me parece que sí hay que ser cuidadosos con el tema de no difundir los nombres. En el caso del acusado, no hacerlos parecer como que ya es un delincuente o ya es culpable cuando todavía se está juzgando, ¿sí? Mis colegas jueces, magistrados, algunos piensan que no debe decirse ni siquiera el nombre porque ya lo estigma. Yo pienso que a lo mejor se pudiera decir el nombre sí y solo sí se le trata como inocente, ¿no? Tal persona, pues, como son los hechos, ¿no? Diciendo, bueno, esta persona está siendo acusada de un delito, etcétera, se le atribuye tal cosa, etcétera, lo señalan por haber cometido tal cosa, pero no decir, bueno, como me comentabas tú antes del inicio de la transmisión, que decías, ¿cómo decías? ¿Mala paga o...? Sí, que de repente veíamos y era un ejemplo que recuerdo que nos pusieron, ¿no? Que, no sé, se publicaba la lista de los padres que no obligados, ¿no? Que no pasaban. Padres obligados que no mantienen a sus hijos, ¿no? Y aparecían ahí los nombres de todo, oye, no, pero resulta que sí pasaba, pero lo que pasa es que ahí hubo algo. No le firmaba recibo la señora o el señor, entonces pues sí hay un... Y perjudicas en tu trabajo, en tu vida personal. En tu trabajo, tus hijos, etcétera, ¿no? Entonces, en el entorno familiar. Entonces sí, yo creo que vale la pena no mantener en la privacidad Como usted dice, no es pesadez. los nombres, ¿no? Exactamente, no es pesadez, es cuidar. Y proteger a un criminal, o sea, sí estás tratando como inocente, no es que estés protegiendo a un criminal. Así es, y además finalmente no hay nada en secreto, no hay nada bajo la mesa o en lo oscurito, porque una persona que quiera
enterarse de cómo va el juicio, puede acudir a la audiencia. Hay un espacio reservado Son audiencias públicas. para que vaya el público y las presencias, son públicas las audiencias. Entonces, realmente no es porque sea secreto el juicio, sino por mantener la dignidad de las personas que están involucradas en el proceso penal. Y bueno, eso es importante que también los medios lo tengan claro, porque a veces no es solamente revictimizar o atentar contra la dignidad de alguna persona, etcétera, sino a veces poner en riesgo el mismo proceso, ¿no? Como por ejemplo, bueno, alguien dice, bueno, fulano de tal, como comentabas hace un momento, vio al ladrón y lo identificó porque estaba llegando a su casa y vio que estaba saliendo el ladrón con la televisión, ¿no? Pero si ya pusiste su nombre, ¿sí? Pues esta persona pues, o a lo mejor ya no quiere comparecer al juicio, o se quiere guardar, o corre riesgo. Y a lo mejor era el único testigo. Y exactamente, ahora los testigos y la información es escasa en un juicio penal, entonces hay que cuidarla para que efectivamente se castigue. Pero si el testigo se esconde porque corre peligro, porque ya publicaron su nombre, pues entonces estamos suponiendo el riesgo que se castigue efectivamente a esta persona por falta de testigos, ¿no? Magistrado, le preguntaba también sobre esto que implicó la capacitación, ¿no? Tanto de los fiscales como de los jueces, todos los que están involucrados en este sistema, para no cometer errores ni tampoco se atente contra la dignidad de todos los que están implicados en el proceso, ¿no? Sí, efectivamente. Fíjate que este es un juicio que lo vuelve más complejo, de mucha más exigencia profesional. Y esto significa que es necesario conocer las nuevas leyes, conocer cómo funciona el proceso, conocer inclusive un poco de nuevas teorías, etcétera, como nada más para poner un ejemplo, sin tratar de hablar de teoría acá, como el caso de la prueba ilícita. Se va a hacer una prueba del fruto del árbol envenenado, que si está envenenado el árbol, el fruto también está envenenado. Es decir, si se obtiene una prueba ilícita y a partir de esa prueba ilícita se obtiene cierta información, esa información es inválida porque es el fruto de un árbol que ya está envenenado, ¿no? Es decir, el árbol envenenado corrompe la fruta, ¿no? Entonces, los que investigan el delito, los ministeriales, la policía, tienen que cuidar mucho cómo recaban las pruebas, ¿no? Para que efectivamente, al momento de presentarlas, a ver cómo el juez se puede preguntar, ¿cómo recabaste esta prueba? ¿Cumpliste con la ley? Si no, se descarta, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces sí hay nuevas exigencias de nuevos conocimientos, pero sobre todo nuevas habilidades habilidades profesionales que tienen que aprender todos los que participan en el proceso. El abogado, por ejemplo, el abogado defensor tiene que saber interrogar, tiene que saber contrainterrogar, tiene que saber cómo alegar ante el juez, tiene que saber cómo comunicar sus ideas sin estar echando rollos, y que efectivamente él convenza a los jueces de lo que está planteando en favor de su cliente. El fiscal tiene que presentar adecuadamente sus pruebas de manera verbal para que pueda convencer a los jueces de la culpabilidad del acusado. Tiene que presentar adecuadamente las evidencias que tiene, etcétera. Interrogar, contrainterrogar, superar los obstáculos cuando el testigo no quiere dar la información que tiene en su poder, etcétera. Entonces, todo esto evidentemente hace que sea más complejo el juicio. Los jueces, por ejemplo, tienen que resolver con base en lo que llevan a la audiencia. Ya no es pues lo que me presentan por escrito las partes, se la doy a mi secretario para que redacte un proyecto de sentencia y yo nada más lo leo y lo firmo, ¿no? Entonces tienen que escuchar, estar atentos totalmente y resolver con bastante solvencia jurídica. Pero yo siento es que la anterior... Lo que está diciendo, sí. Pero yo siento es que la anterior era hasta cierto punto cómodo para los jueces o para los mismos fiscales presentar... pues no cómodo, pero a lo mejor se requerían diferentes habilidades, ¿no? Y en ese sentido, con todas estas exigencias que usted dice que tienen que tener todos, los fiscales como los jueces, ¿no de repente genera conflictos entre ustedes? O sea, oye, tú no me estás presentando bien las pruebas, o
a lo mejor lo estás planteando mal y pues como lo estás planteando mal, pues yo tengo que decidir, o el fiscal te dice, oye, ¿cómo puedes decidir así? ¿Cómo puedes dar una resolución? Bueno, pues, yo creo que ahí también tiene que ver la buena fe. Hay un principio en el proceso que se llama principio de buena fe, de lealtad procesal, en el que, bueno, pues todos tenemos que actuar con nuestro mejor esfuerzo, en la medida de nuestras posibilidades, de nuestras competencias y capacidades, pero evidentemente sí, cuando hay una negligencia notoria también el juez lo tiene que hacer saber, y bueno, pues cuando no están conformes con lo que resuelve el juez también es ser humano, puede ser que haya apreciado mal alguna situación que se dio en la audiencia y pueda ser impugnada su decisión, ¿no? Y es cuando entran ya los magistrados. Entran los magistrados en la apelación para tener una visión externa, ajena a lo que pasó en el juicio. Todo esto implica muchas horas de capacitación. Hemos capacitado jueces, más de 700 horas, más de una maestría, haber capacitado a los jueces para que puedan estar en el juicio oral. A los defensores y los fiscales, cada uno de ellos por su parte ha tenido muchísimas horas de capacitación. Los abogados particulares hemos dado muchos diplomados, seminarios, etcétera, para que las propias universidades, ¿no? desarrollen esas nuevas habilidades. Las universidades han creado salas de oralidad en sus universidades para que puedan practicar sus alumnos. Quiero decirte que este nuevo sistema ya no es de leer, es de aprender leyendo. Es un sistema de aprender practicando. Entonces, para poder dominarlo hay que practicar, y además, en la propia experiencia se aprende más. Es decir, un abogado que pueda haber tomado todos los cursos, que pueda inclusive haber ensayado en las prácticas todos los casos y todos los procesos que se puedan presentar, cuando ya está en la realidad, parado frente al juez en una audiencia real, y de él depende la libertad o la prisión de su cliente, entonces sí es cuando tiene que aprender y tiene que pues enfrentarse a esa realidad que un error le puede costar la libertad a su cliente. Como en las películas, ¿no? Que vemos de repente, ¿sí? Sobre todo las gringas, ¿no? que prácticamente es así, ¿no? Sí, sin jurado, pero eso es muy parecido como en las series y en las películas de Estados Unidos, ¿no? Muy bien, vamos a otra pequeña pausa musical y regresamos. ¿Ya nos vamos? Bueno, qué rápido pasó el tiempo. Entonces, aprovechando estos últimos minutos sobre este caso en particular que ha consternado a la sociedad del asesinato de la señora Emma Gabriela, platicamos la otra vez, magistrado, sobre que se reclasificó el delito. Al principio estaba llenado como feminicidio, pero las razones las dio el juez, Luis Eduardo Mugarte, que ahora actualmente todavía no están las pruebas para acusar a los autores materiales del cometido feminicidio. Efectivamente, yo te comentaría que, tal como lo expresaba al principio de esta entrevista, en un juicio, en un proceso penal, hay varias etapas. La etapa más importante y donde se determina si una persona es culpable o inocente es la audiencia de juicio. Todo lo demás es preparación del juicio. La audiencia intermedia, la etapa de investigación, la vinculación a proceso, la formulación de imputación, todo eso es preparación del juicio. Es decir, las personas que fueron detenidas por el delito y son señaladas de haber dado muerte a una persona, específicamente en un tema muy mediático, muy conocido, estas personas todavía se les está investigando y se está investigando a otras personas que pudieron haber tenido participación, y evidentemente sí pudiera darse el caso de que se señale a algún familiar y por haber sido casado, por haber vivido, etcétera, etcétera, dependiendo de lo que resulte de la investigación, se le puede acusar de feminicidio. Pero mientras no se tenga eso, tendrá, para no tampoco correr el peligro de que se juzgue mal a una persona y salga libre y no se castigue el delito, bueno, pues, por lo que se muestra ahora, se le va a investigar con lo que se le puede acusar, con lo que está, con las pruebas que se tienen, y por hoy las pruebas pueden ser por homicidio. Cuando llega el momento en que se cierra la investigación y el Ministerio Público, la Fiscalía, determina qué pruebas tiene, entonces se va a determinar si acusa por feminicidio, si acusa por homicidio calificado, etc.
¿Y a quiénes exactamente? Porque por el tipo de las causales, si se logra acreditar que algún familiar o un ex familiar, ex-pariente, perdón, cubre lo de las causales, estuvo involucrado, a esas personas se le puede acusar de feminicidio. Sí, porque el feminicidio tiene que ver con es un crimen que se comete por su condición de mujer, ¿sí? Y que hay una relación con el que perpetra el crimen, ya sea de manera intelectual o de manera material. Entonces, si hay esa relación, esa persona puede ser acusada de feminicidio. Y si no tiene relación, pueden ser acusadas de homicidio. Entonces, yo creo que todavía estamos a muy buen tiempo de que se realice la investigación bien, sin estar en la polémica de que si es un delito o es otro, porque al final de cuentas estas personas están en la cárcel, se les está procesando, se les está investigando y finalmente con las pruebas que se junten al final de la investigación se va a determinar si se le acusa por feminicidio, por homicidio o cualquier otro delito. Perfecto, muy bien, pues así queda clara entonces, a partir de las pruebas que se tienen ahorita en esta primera etapa de este proceso, las personas que están detenidas se les acusa por homicidio calificado, ya que el Ministerio Público a partir de sus investigaciones logra obtener más pruebas y pueda vincular a un autor intelectual, entonces ya se les podría acusar de feminicidio, pero todavía faltan bastantes meses y que las investigaciones... Efectivamente. Muy bien. Pues le agradecemos mucho, magistrado, por estar con nosotros y por todas estas aclaraciones y bueno, la invitación está abierta para futuros programas. Muchísimas gracias, la verdad siempre es un gusto. Quiero felicitar desde el Balcón Radio por este gran proyecto periodístico editorial y esperemos que dure muchísimo tiempo y un saludo a la directora Yasmín. Perfecto, muy bien. Gracias a Fátima, gracias Guillo. Nos estamos viendo hasta el próximo lunes porque todos estos días vamos a estar encerrados en regocijo y en meditación profunda. Así es. Días de guardar. Nos estamos escuchando. Bye.